Gracias y paz, hermanos. Estamos comenzando nuestro primer día de ayuno. 21 días declarando creí, por eso hablé. 21 días para liberar la fe o liberando la fe. Estaremos usando el libro del pastor Aloisio, ¿verdad? En este tiempo devocional. Me gustaría animarlo, incentivarlo a que pueda estar participando con nosotros. Hoy, en nuestro primer día, en el culto del domingo allí en el YouTube, ¿verdad? Dejamos un video donde explicamos cómo va a ser nuestro ayuno. Si usted tiene alguna duda, puede entrar a nuestro canal o comunicarse con alguno de los líderes. Lo importante es que usted pueda estar juntos a nosotros. Y hoy entonces comenzaremos el primer día. Hoy estaremos hablando sobre remueva el velo o removiendo el velo. La Biblia dice que cuando nosotros leemos la palabra, entonces cuando nosotros leemos la palabra del nuevo pacto, ese velo que estaba en nuestros corazones, Él es removido para que nosotros podamos entender la verdad del Evangelio. Allí en el libro de 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 y 8 dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, ¿cuál había de perecer? ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Si la gloria de Moisés apunta para la ley, antiguo pacto, si la gloria del antiguo pacto tenía una gloria, dice, ¿cuánto más no será el ministerio del Espíritu, de la nueva alianza, de la nueva ley? Entonces, incluso en la antigua alianza o en la ley había algo de gloria, porque la Biblia dice que cuando Moisés suba al monte para recibir la ley, la Biblia dice que Dios llama a Moisés sube al monte, ¿verdad?, donde Dios le daría las tablas de los 10 mandamientos, y cuando él toma entonces que Dios le da esa ley escrita en piedras, dice la Biblia, cuando él va a bajar del monte encuentra que el pueblo de Israel se había corrompido. Estaban adorando como Moisés demoraba a bajar del monte. Ellos comenzaron a adorar un becerro hecho de oro. Entonces Moisés tomó de ira, toma aquellas tablas, las partes, ¿verdad? Las partes, y entonces después dice la Biblia que él sube nuevamente al monte y Dios le da la ley nuevamente. Son escritas en piedra. Y la Biblia dice entonces que cuando él baja la segunda vez, cuando él baja con aquellas tablas, el rostro de él brillaba tanto que aún ni el pueblo de Israel podía fijar sus vistas en el rostro de Moisés por causa de la gloria que había en su rostro. ¿Verdad? Allí en Éxodo 33, 18 y 19 dice: él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para que seré clemente. La Biblia dice entonces que cuando Moisés sube la primera vez que Dios le da las tablas, su rostro no bajó resplandeciente. Él bajó con las tablas de la ley y vio el pueblo pervertido, quebró aquellas tablas, pero no había gloria, no había brillo en el rostro de Moisés. Después, cuando él sube nuevamente, la Biblia dice que Moisés le dice al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. El Señor dice, no te puedo mostrar mi gloria porque el hombre que ve mi gloria muere. Pero vamos a hacer una cosa. Y allí dice la Biblia entonces en Éxodo 33, del 20 al 23, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Es interesante que en el Antiguo Testamento lo máximo que el hombre pudo ver de la gloria de Dios, y fue Moisés, fue la espalda. La Biblia dice que cuando el Señor fue pasando, cubrió con sus manos el rostro de Moisés, y cuando él estaba pasando, Moisés apenas vio la espalda del Señor, y eso sirvió, fue lo suficiente para que la gloria resplandeciera en su rostro. Pero allí en el libro de Lucas, capítulo 8,
versículo 44, la Biblia nos cuenta la historia de una mujer que padecía de flujo de sangre. La Biblia dice que cuando esa mujer se acercó a Jesús, tocó, porque ella decía en su corazón, si tan solo tocase la punta, el borde de su manto, seré sanada. Cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, ella fue sanada. De repente Jesús paró y se dio vuelta y dice, alguien me tocó. Y los discípulos, Señor, la multitud te está apretando y tú dices que alguien te tocó. No, alguien me tocó porque de mí salió poder, dice Jesús. Entonces Jesús se dio vuelta para ver a aquella mujer cara a cara. En el Antiguo Testamento Dios solo podía verse y relacionarse con el hombre cuando Él pasaba con su gloria, y el hombre solamente podía ver la espalda. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios quiso revelarse al hombre a través de Jesús. La gloria del Señor es Jesús y Él se muestra a través de Jesús, pero no es solamente la espalda. Ahora Él quiere verte cara a cara, ahora Él quiere relacionarse contigo, Él quiere vivir una vida íntima, personal contigo. Amén. La Biblia dice también, ¿verdad? Otra de las cosas también que podemos ver en este día es sobre dos montañas, una montaña o dos montes. El primer monte fue el que subió Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés subió, su rostro brillaba tanto, ¿verdad?, que nadie podía ver la gloria reflejada en él. Inclusive dice la Biblia que cuando él bajó, la gente tenía miedo. Pero la Biblia habla de otro monte también que Jesús subió, el monte de la Transfiguración, ¿verdad?, donde subió con algunos de sus discípulos y donde allí apareció Elías, dice la Biblia, y Moisés también. Y la Biblia dice que Jesús, mejor dicho, se transfiguró allí. Cuando Él descendió de aquel monte, la gloria se había manifestado en el rostro de Jesús, las personas seguían a Jesús. Hay una diferencia entre la ley y el nuevo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en la ley, cuando la gloria se manifestaba, las personas tenían miedo. Pero en el nuevo pacto, la nueva alianza, cuando la gloria se manifiesta, las personas son atraídas, ¿verdad? Las personas, dice la Biblia, que aún Moisés tuvo miedo aún Aarón, tuvo miedo de Moisés cuando descendió del monte. Pero cuando Jesús descendió del monte, multitudes lo seguían. Otro de los puntos también, el diablo pone el velo. La Biblia dice que el diablo, el Dios de este mundo, ha cegado la mente para que no puedan ver a Cristo. El Dios de este siglo, el Dios con minúscula de este siglo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan ver a Cristo. Pero en Cristo, dice la Biblia, ese velo es removido. Allí en el libro de 2 Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún hoy en día, cuando el pueblo lee la ley, vive por la ley, el velo permanece en ellos. Pero cuando nosotros tenemos revelación de quién es Cristo, cuando Cristo a través de su palabra, Él es revelado a nosotros, la Biblia dice que ese velo es quitado. Y cuando ese velo es quitado, nosotros podemos entender el propósito por el cual estamos aquí, el propósito por el cual el Señor nos llamó. No vivimos más debajo de una ley de condenación. Hoy el velo fue removido y entendemos quiénes somos y lo que poseemos y qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas en estos días. Entonces, que en este día su corazón sea abierto, que el velo sea quitado y usted no sea alguien que vive debajo de la condenación de la ley, sino que pueda vivir debajo de la ley del Espíritu y vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.